Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Ulises Cuenca y estoy acá por comenzar ya un nuevo ciclo de entrevistas. Vamos a estar hoy con Lucas Carena, que es un referente del nacionalismo, un escritor muy importante, la verdad. Así que bueno, como ya dijimos, vamos a estar hablando con él. Ahora se va a unir al vivo y vamos a estar haciéndole preguntas, vamos a estar hablando acerca de lo que él piensa del nacionalismo, lo que conlleva, etcétera. Ahora ya vamos a mandarle la solicitud pantalla. Vamos a estar ya hablando con él, una entrevista que seguramente va a ser muy nutritiva y vamos a aprender bastante de cómo aprendemos de cada referente como es Lucas. Ahí está. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Me escuchás? ¿Qué tal, Ulises? Te escucho ¿Todo perfecto. bien? Bien, 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 bien. La verdad que bueno, un honor poder estar entrevistándote. Y bueno, vamos a empezar a ir al hueso, con la experiencia que vos tenés, con los videos que haces, Ujú. de comenzar preguntándote, ¿qué es el nacionalismo? Bueno, es una pregunta que da para muchas reflexiones, ¿no? Pero bueno, en Ujú, este espacio, y te agradezco la invitación para poder ujú, expresar lo que pienso acerca de este tema tan importante. Eh, Mira, hace poco leía un artículo ujú, de un jurista, también filósofo del derecho español, Miguel Ayuso Torres, ujú, que se titula El imposible histórico del nacionalismo español, donde criticaba fuertemente al nacionalismo, precisamente ujú, porque la idea de nacionalismo, Miguel Ayuso criticaba, tiene que ver o está asociada con algo muy distinto a lo que estamos acostumbrados a mencionar con el nombre, con la categoría de ujú, nacionalismo en nuestro país. En ujú. ese artículo, Miguel Ayuso hacía una crítica separando y contraponiendo, por ejemplo, patriotismo, bien digo, que lo Ujú, consideraba un tradicionalismo natural, o sea, ese natural amor a lo propio, a los orígenes, a la identidad. ujú, Lo consideraba o definía el patriotismo como una extensión del mandamiento de honrar al padre y a la madre. Viste que nosotros tenemos un mandamiento que es honrar a padre y madre, y ujú, bueno, ese mandamiento se puede prolongar, digamos, tiene como una especie de extensión que llega también a honrar al propio suelo, ujú, porque por eso hablamos de nuestra madre patria y demás. ujú, Y contraponía esto al nacionalismo, claro, de cuño ahistórico, de cuño racionalista y revolucionario que nace con la Revolución Francesa y cuyas exacto. características que son, insisto, ahistóricas, que tienen una bandería a la Napoleón Bonaparte, nacen con la Revolución Francesa justamente. Entonces, Ujú, cuando hablamos de nacionalismo, a veces si decimos nacionalismo así, sin más en España, nos asocian a ese nacionalismo de cuño racionalista histórico, ujú, abstracto, que es la ujú, semilla terminal de los separatismos en España, el ujú, separatismo vasco, el separatismo catalán. Y nosotros, ujú, generalmente, acá los nacionalistas tenemos todo lo contrario, creemos en la gran España, en el imperio ujú, español, las bondades de esa tradición hispanoamericana, digamos, como todo un conjunto que va desde las Filipinas hasta nuestro suelo. Entonces, hay que tener mucho cuidado y está bien la pregunta, porque ujú. solemos asociar a veces nacionalismo con lo que en otros países no se llama de la misma manera. Por eso Miguel Ayuso Exacto. la crítica que hace es correcta y critica ese nacionalismo sin tradición, que es el Ujú, propio de la curtiembre jacobina que nace en los albores de la revolución de 1789. Ahora, dicho esto, vos que sos periodista, que sos una persona inquieta, digamos, por la información y demás, el nacionalismo argentino tiene otras características. ujú. En, digamos, hay consenso de que el nacionalismo argentino nace con la publicación de la Nueva República, que fue Exacto. una revista crítica, ¿no?, de realidad política. Y la mayoría de los referentes que se nutrían de las ideas que estaban en la Nueva República, intelectuales, como los hermanos Irasusta, por ejemplo, Julio y Rodolfo Irasusta, Ujú, Alfonso Rey, Juan Carulla, que estuvo poco en la revista, todos tenían
formación maurraciana. Es decir, el nacionalismo argentino le debe mucho a la figura de un tradicionalista monarquista francés, justamente, que se llama Charles Maurras. Y duró durante mucho tiempo, es decir, de la historia del pensamiento nacional argentino, la influencia de Charles Maurras. Fíjate vos que Maurras no solamente está presente en la nueva república, sino ya con algún tenor después del año 1956, porque ¿qué pasa? Maurras tenía un nacionalismo a la normanda, digamos, muy antigermano, y acá cuando el golpe digamos, el golpe de Estado, ¿no? En el del 43, ¿no? Las características germanófilas del grupo de oficiales unidos no coincidían con ese nacionalismo, o no eran puramente ese nacionalismo católico de la nueva república. Acá hay una suerte de laguna con lo que fue la Alianza Libertadora Nacionalista, que algunos apoyaron en un primer momento a Perón, después se separaron, el conflicto entre el peronismo y la Iglesia se convirtió luego en una suerte de afrenta con los nacionalismos, que terminaron muchos, o siendo bien candidatos del propio peronismo, entre ellos el mismo sacerdote, también una gran inspiración intelectual para el nacionalismo, que es Leonardo Castellani, a convertirse en bastiones ideológicos del lonardismo que llevó adelante el golpe de 56, que a mi criterio terminó siendo funcional a Rojas, sí, es verdad, para mí anglófilos, que querían la caída de Perón. Pero bueno, es una cuestión que después podemos discutir, ¿viste? Hay mucha tela para cortar. Pero acá viene una segunda revista, que es la que nos brinda Marcelo Sánchez Orondo, que es la revista Azul y Blanco, que ya la figura de Charles Maurras queda como media relegada a un segundo plano, y el pensamiento nacionalista tiene un giro de controversia, obviamente antiperonista, pero ahora también crítico de Aramburu. Se transforma en una voz, o sea, empieza la proscripción del peronismo, pero empieza también una voz disonante. Incluso el propio Rodolfo Irasusta, en sus memorias, confiesa, dice: si nosotros criticábamos cierta simpatía de Perón por intereses que eran foráneos, etcétera, etcétera, no podemos ahora justificar lo que está pasando en nuestro país, donde hasta las espoletas de los proyectiles y la pólvora de los cañones fueron financiadas por el Reino Unido. O sea, vos fijate la confesión de parte de Irasusta, enojado con lo que se había convertido, todo eso por lo que habían luchado, habían derrocado a Perón, y la cuestión de la dependencia, la administración de la dependencia, como dice Marcelo El Gulo, el estatuto legal de la dependencia se había profundizado. ¿Me entendés lo que te digo? Entonces, aparte, lo primero que hace la Revolución Libertadora, además de en el año 56 llevar adelante la jornada de fusilamientos, fusilar al general Valle, etcétera, etcétera, momentos para el olvido, también lo que hace es bombardear la sede de la Alianza Libertadora Nacionalista. O sea, bombardea la sede a cañonazos, con un tanque de guerra, una cosa increíble lo que pasó. Pero esta situación de Perón sí, Perón no en los espacios nacionalistas va a generar una bifurcación siempre con la influencia del maurracianismo, a mi criterio, y de otros pensadores, ¿no? Que ya Julio Membiel toma mucha distancia. Y se llega hasta la década del 70, el año 73, en mayo del 73, cuando se divide bien lo que es el nacionalismo católico, bien antiperonista, con la revista Cabildo. En ese momento, bueno, muy fogoneada por dos jóvenes intelectuales, que eran Vicente Mazot y Juan Carlos Monedero, padre. Y ahí queda bien claro, digamos, ese espectro, porque a su vez había otro gran intelectual nacionalista peronista, que era Jacques-Marie de Maillet, que era francés, de origen francés, obviamente, y gran lector también de Charles Maurras. Cuando se conmemoraron hace poco los aniversarios de la muerte de Maurras, se volvieron a unir un poco los intelectuales del nacionalismo en torno a esa figura que vio nacer a nuestro nacionalismo. Ahora, ese nacionalismo nuestro, que tiene esa formación, es un nacionalismo
contrarrevolucionario, con Ujú, las influencias que Maurras tenía del conservadorismo anglosajón, de Edmund Burke, por ejemplo, de los tradicionalistas franceses contrarios a la Revolución Francesa y al jacobinismo, como Joseph de Maistre y Louis de Bonald, y también ujú, tradicionalismo barra conservadurismo español, ujú, que también extraía Morras de figuras como Ramiro de Maeztu y Juan Donoso Cortés. Juan Donoso Cortés. Con lo cual, digo, el derrotero histórico del nacionalismo argentino tiene que ver con ese nacionalismo que es todo lo contrario a ese nacionalismo que Miguel Ayuso criticaba en ese artículo tan interesante y recomendable que es El imposible histórico del nacionalismo español. Porque ese nacionalismo español que él critica es el que, insisto, tiene la semilla germinal del chauvinismo, de los catalanes, que dividen, que atomizan, que mantienen a todos en un juego de supremacismo, el supremacismo vasco, el fundamentalismo ujú, catalán, y un largo etcétera de, bueno, balcanizaciones que obviamente la talasocracia inglesa siempre fomenta y alimenta en contra de la hispanidad católica, porque la hispanidad católica es un todo muy complejo, muy grande y ujú, muy complejo también que hay que saber entender. Entonces, nuestro nacionalismo no es un nacionalismo chauvinista de divisiones. Eso no quiere decir que los nacionalismos estemos, perdón, eso no quiere decir que los nacionalistas estemos unidos. Hay casi tantos nacionalismos como nacionalistas. Hay nacionalistas de tercera posición, algunos con Perón adentro, otros con Perón afuera. O sea, es una gran fauna, como está la fauna de izquierda y como está la fauna liberal, ¿viste? Que también están sus peleas intestinas, sus internas, etc. Bueno, nosotros también las tenemos. Pero ujú. bueno, está mostrando en el mundo, y hay un libro muy recomendable que sé que a vos te va a gustar, de Fernando Romero Moreno, Ujú, vos que tenés por ahí una foto con Gómez Centurión, él está muy, muy cercano a ese sector, ¿no? ujú, Se llama La Nueva Derecha, Reflexiones sobre la Revolución Conservadora en Argentina, donde él propone una posibilidad con lo que está pasando en el mundo, ¿no? El mundo post-Trump, ujú, post-Bolsonaro, eh, post-Orbán, en Víctor Orbán en Hungría, Salvini en Italia, Marine Le Pen en ujú, Francia y un largo etcétera. Recordemos ujú. que Marine Le Pen dijo: nosotros queremos fundar un peronismo a la francesa, y que Sí, lo la dijo. revista The Economist tildó con el epíteto de un peronista en el Potomac a Donald Trump. En fin, ese largo etcétera de matices, Es verdad. ese largo etcétera de matices que tenemos que saber distinguir, sin divorciar, y unir sin confundir, como decía San Agustín, nos lleva a que el análisis de Fernando Romero Moreno dice que existe una posibilidad. Yo no la veo en el corto plazo esa posibilidad. La veo en el Ujú, mediano largo plazo, pero la veo como una posibilidad de generar un frente, un abanico lo suficientemente claro en algunos principios inclaudicables, pero a la vez lo suficientemente amplio para abarcar un espectro que va desde un nacionalismo católico y un peronismo ortodoxo, dice él, de valores ujú, bien afianzados, ujú, pasando por un conservadurismo ujú, hasta un paleolibertarianismo y algunos ujú, liberales clásicos que podrían generar un frente de lo que él llama la nueva derecha. Nueva derecha, ujú, término entendido como lo entiende Agustín Laje, como un significante vacío, al ujú, cual hay que darle contenido. Es decir, cuando decimos nueva derecha, tratamos justamente el nacionalismo de tercera posición, con el cual me identifico circunstancialmente, ujú, después te voy a explicar por qué. ujú, Derecha e izquierda son categorías también de la Revolución Francesa, es la división de feuliantes y girondinos en torno a la ujú, Constitución del año 1791. Es decir, en realidad nosotros hablamos de nacionalismo porque creemos que el antagonismo matriz que hoy dirime y divide al mundo es patria
o globalización, no Exacto. izquierda o derecha. Y en la medida en que seguimos pensando la realidad en términos de izquierda y derecha, seguimos cayendo en la trampa del globalismo, que tiene un ala izquierda, progresista, y también un ala, podemos decir, neoliberal o neocon, que también te guiña con cuestiones de derecha en materia sobre todo económica, pero que te mete el progreso, digamos, en materia cultural y también ve periclitar los valores occidentales. Pero bueno, no quiero hacer de esto un monólogo, es simplemente una introducción. Digo, el nacionalismo es ese profundo amor por la patria y por la tradición. Después, si querés, te digo por qué soy circunstancialmente nacionalista de tercera posición. Pero, bueno, eso lo podemos hablar después, no sé, seguramente tenés otras cosas para comentarme o para conversar. No, es que encima, hiciste todo, yo te juro, porque no lo anoto en papeles, no lo comento, pero yo tengo en mi cabeza ya la entrevista por donde quiero ir, y justamente creo que pareciera que te metiste en mi cabeza y me agarraste todo, me marcaste todo lo que justamente por donde quiero ir. Pero lamentablemente tengo que hacer un paréntesis porque nombraste lo de Rojas en un principio, que me Sí, sorprendió porque yo hablando con todos los nacionalistas que he hablado, yo entrevisto todo el espectro del centro hacia la derecha, de antemano le quiero decir a la cuenta Guillermo Moreno 2023, creo que está ahí, que había dicho que quede esto grabado. Sí, o sea, yo lo grabo, como os hago con todas las entrevistas, después las subo a YouTube, queda grabado también en la cuenta de Instagram, porque después me gusta tener mi archivo, ¿viste? Esto yo lo utilizo más que nada como mi archivo, me gusta hacer entrevistas, pero me gusta tener un archivito ahí. Este, pero volviendo al tema, porque cuando toco ese tema de lo de Rojas, todos los nacionalistas, como decís vos, la primera vez que yo escucho uno que se posiciona así, me gustaría que lo comentes más vos. Esto más que nada es algo individualista mío, ¿no? Porque uno, por ahí al público no le interesa esta pregunta, pero me interesó mucho ese punto que vos retomás y la posición que tomás, porque cuando he hablado con Caponeto, cuando he hablado con el mismo Bush y demás, como que o la desvían o como que no se meten porque ellos tienen ya el típico posicionamiento. No es malo, ¿no? Pero digamos, es su punto de vista. Pero me interesa ver por qué vos tenés ese posicionamiento justo con el hecho de Rojas. Eh, de Rojas, no de Rosas. Estamos hablando. De Rosas, perdón, de Rosas. Bueno, yo te había hablado en su momento del almirante Rojas, porque dije que Mm. el golpe militar del año 55, de septiembre del 55, la Revolución Libertadora contra el general Perón, Ujú. Ahí está. cierto nacionalismo de cuño leonardista, a mi criterio, fue funcional a intereses engañados, llevaron adelante el golpe, esto lo dice Calamari, que fue un estudioso del peronismo, y después los Sí. corrieron de la mesa de la toma de decisiones por pedido del almirante Rojas y sirvieron a los intereses de la masonería internacional Mm. y el Reino Unido. Entonces, yo hablaba de Rojas, digamos, como en realidad un apátrida. Ujú. No me refiero al brigadier general don Juan Manuel de Rosas, ¿no? No, sí, Ahí digo Rojas, dije Rosas, no, Rosas, ah, por favor no me lo perdón. critiques a Rosas. No, yo no creo ni que. No. Fíjate qué interesante. Ahí tenés a Marcelo Gulo, un Mm. referente del, del nacionalismo de tercera posición, y tenés a don Antonio Caponeto, ambos que defienden la figura de Juan Manuel de Rosas Mm. de una manera singular y parecida, bajo los mismos Ujú. cánones. Ujú. Sin embargo, los separa el peronismo. Digo, por eso hay muchos Ujú. matices que hay que Ujú. saber detectar, leer y Ujú. comprender a la luz de la complejidad que tiene el derrotero Ujú. intelectual histórico del nacionalismo en nuestro país. Ujú. Por eso también, cuando hablé de conservadurismo, también hablé de Donoso Cortés, hablé en Ujú. España de Ramiro de Maeztu, o Ujú. de Menéndez Pelayismo, eh, Ujú. pero hay que tener también cuidado porque el conservadurismo en Argentina, hubo un conservadurismo de la línea de Roca muy Ujú. ligado a institutos oligárquicos, ¿no? Que le gustaba tomar brandy y jugar al bridge en el Jockey Club y que querían hacer de esto una patria entre comillas activa, un Ujú. modelo agroexportador que no generara valor Es agregado verdad. en la economía
y exportar cereales como si fuéramos realmente una colonia británica en materia económica. De hecho, lo fuimos. El pacto Roca-Runciman, con Roca Hijo, en el año 33, fue producto sintomático de esa lógica entreguista y extractiva a los intereses británicos. Pero, a ver, yo, en lo personal, me digo un nacionalista de tercera posición circunstancial por un solo hecho. ¿Cómo circunstancial? Me interesó, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué circunstancial? Porque en el fondo yo tengo un profundo y declarado desprecio por el mundo moderno, donde Estados-nación y el nacionalismo como tal se asocia también a ese Estado-nación que es también de cuna modernista. Hay un pensador colombiano, Nicolás Gómez Dávila, sumamente interesante, que decía que el hombre medieval sentía a la trascendencia como un atributo perceptible del objeto. O sea, el hombre medieval edificaba las catedrales góticas y le imprimía en su arquitectura no una mera y frívola geometría, sino la más dulcificada, ¿no?, de las trascendencias. Es decir, el espíritu de lo trascendente estaba en las catedrales góticas. Querían acariciar el cielo, querían llegar y alcanzar la divinidad. Y lo que dice Gómez Dávila, muy jugado, porque te lo diga en pleno siglo XX, que digamos que en el feudalismo se vio el único periodo histórico donde la libertad se conjugaba en plural, fíjate las palabras que utilizaba, y se oponía al egoísmo. O sea, la libertad no es la libertad liberal teñida de egoísmo y de ombliguismo. A mí no me gusta hablar de conservar, porque uno conserva también lo que es propio. Yo conservo mi dignidad como atributo personal y conservo mi billetera en mi bolsillo. Nosotros preservamos la patria, como uno preserva el medio ambiente. Es algo que es mío en tanto es de todos al mismo tiempo, y de nadie en particular. Por eso los nacionalistas no hablamos mucho en el diálogo con los conservadores, en un diálogo cordial y respetuoso. No nos gusta hablar de conservar. Nosotros no conservamos porque la patria no es algo que nos pertenece y a la vez sí lo es. Nosotros preservamos esos valores tradicionales inmersos en nuestras costumbres, nuestros usos y costumbres que hacen a esa patria, a esa identidad como pueblo. Y en ese contexto y con ese criterio, yo considero es que al universal de la tradición premoderna se le opuso el universal de la modernidad. Entonces yo lo que quiero en realidad, no quiero volver al núcleo de la nación, yo quiero volver al universal de la tradición, como quería Ébola. Ahí entiendo lo consecuente. Pero para combatir a la modernidad, yo no puedo imponer un régimen feudal, donde, insisto, coincido con Gómez Dávila, estaba la verdadera libertad. No puedo suplantar la modernidad por un mundo de la tradición de un plumazo. Yo tengo que volver a hacer el camino inverso que se hizo. Vinieron los estados-nación absolutistas y después vinieron las democracias y las repúblicas modernas. Entonces ahora tenemos que hacer el camino inverso, como Teseo tiene que desandar el ovillo para salir del laberinto del Minotauro. Entonces nosotros tenemos que volver por el camino que vinimos y recuperar a la patria para luego, después, en un segundo momento, recuperar el universal de la tradición. ¿Se entiende? Por eso digo que soy un nacionalista circunstancial, porque en el fondo estoy con Gómez Dávila. Yo lo que quiero es una vuelta a la tradición plena, enajenada de este mundo de falsas necesidades, este mundo de tropelías modernistas, donde el culto es al becerro dorado de la materia, ya sea por izquierda, ya sea por derecha capitalista extrema, ¿no? Un capitalismo acérrimo. Es decir, basta del culto a la materia, vuelta al espíritu, a la trascendencia. En ese contexto, insisto, y lo digo humildemente, el nacionalismo es hoy por hoy el último bastión, el último reservorio de defensa de la familia, de la identidad, de las tradiciones. Y hay que proteger a la nación porque ese reservorio hoy es
lo que está siendo atacado por el globalismo y el mundialismo, y la progresía. Ahora, una vez retomado la bandera de la nación, las distintas naciones, los distintos pueblos y sus distintos cultos, y sus distintos etos, etos significa conducta en griego en el fondo, sus distintos usos y costumbres, debemos volver a un nuevo universal, que es universal el occidente cristiano, el occidente y la cristiandad. No podemos volver, eran épocas precristianas, a esa suerte de paganismo donde vivíamos todos en guerras minúsculas y desprovistos de ese universal de la revelación que es el ideal cristiano. Entonces, por eso digo que soy un circunstancial nacionalista, porque en este momento lo único como ideología vigente es como si yo dijera, bueno, ¿qué idioma hablamos? Y yo salgo con griego y latín, ¿no? Me van a decir, estamos hablando de lenguas muertas. Pero no quiero, viste, que nos me impongan el esperanto. Quiero que cada pueblo tenga su propia lengua y que son lenguas grecolatinas en la mayoría de los países occidentales, que vienen del asvéstico y del sánscrito, indoarias, si se quiere. Y yo quiero que esas, digamos, esas identidades, esos particularismos o esos singularismos vuelvan a reunirse armónicamente, no mezclados como una ensalada, en el gran universal de la tradición. Ahora, claro, ¿no? Ahora, es impresionante porque justo me respondiste algo que yo te iba a preguntar ahora, pero igual te lo pregunto protocolarmente, pero como para profundizar un poco más, ¿no? Porque claro, uno habla del nacionalismo y del conservadurismo. Por ejemplo, yo cuando investigué sobre el nacionalismo cuando era muy chico, yo dije, wow, soy nacionalista. Y empecé a leer, empecé a ver, y después empecé a encontrar, porque después, bueno, uno cuando leía también en el tema de la derecha, que uno la divide entre liberales económicos, conservadores y nacionalistas, ¿no? Yo decía, bueno, el nacionalismo, y me encontraba ahí adentro, pero después le veía cosas del conservadurismo y no le encuentro, porque obviamente, como dijiste, te emerges en cada una de estas tres vertientes y encontrás millones de vertientes dentro. Y cuando vos encontrás un montón de vertientes dentro del nacionalismo, algunos que te ponen a Perón, otros que te lo sacan, el nacionalismo católico, el nacionalismo antidemocrático, que no quiere nada, y bueno, vos sabrás más que nadie en el tema del nacionalismo, y en el conservadurismo también pasa lo mismo. Pero a diferencia de lo que puede pasar con el liberalismo, que yo creo que es muy antagónico a lo que es el conservadurismo y el nacionalismo, y lo encontrás y lo podés decir, esto es liberalismo y punto, ya está, y encontrás el punto medio. Pero entre el conservadurismo y el nacionalismo cuesta entender hasta dónde es nacionalismo, hasta dónde es conservadurismo, y se empieza a mezcolar un poco, dentro de mi ignorancia, ¿no? Obviamente. Pero, ¿dónde encontrás la diferencia? ¿Cómo lo diferenciás? Las fronteras, es que las fronteras no están claras, ¿no? Las fronteras, no, hay fronteras muy, muy endebles y hay grises. Algo que caracteriza al conservadurismo, hasta donde yo sé, insisto, hay un conservadurismo más de tipo anglosajón, ¿no? El que podemos encontrar en Burke, en Russell Kirk, y hay un conservadurismo español con el que me identifico más, ¿no? Un tradicionalismo conservador español, como puede ser el de Donoso Cortés o el de Maeztu. Incluso las escuelas, la escuela de Salamanca en economía, que es precursora del liberalismo económico también, cosas interesantes para retomar. Ahora, esas fronteras no están claras, Ulises, y no es fácil identificarlas. El conservadurismo se dice no tener dogmatismos, o sea, ellos hablan, digamos, de algún reformismo gradual, pero se oponen a las soluciones revolucionarias, pero ellos no comulgan con ciertos dogmatismos, o sea, que no creen en los dogmas, hay algo de índole práctico que los hace aplicable a la realidad y no son dogmáticos a la hora de negar ninguna verdad per se. Entonces, dicen, nosotros somos conservadores porque lo que está bien hay que conservarlo y lo que está mal hay que corregirlo. Eso en principio es bueno, pero a mí me suena un poco con un exceso de pragmasis. Nosotros los nacionalistas creemos que hay como un bien, que es la nación,
que es fundamento, y tiene algo del orden de lo sagrado, ¿viste? Que Don Cortés decía que detrás de todo hecho político se dirime un debate teológico. Bueno, nosotros Exacto. la política es la continuación de la guerra por otros medios, ¿no? Al decir de Clausewitz y después de manera invertida de Carl Schmitt. Nosotros no concebimos solamente una cuestión de probar de ensayo-error, conservar lo que está bien y dejar de lado lo que está mal para reformarlo, contra obviamente los postulados del progresismo que caen en una falacia que es la falacia ad novitatem, es decir, todo lo nuevo es bueno por el solo hecho de ser nuevo. La típica frase, sos un dinosaurio, ¿viste? Te dicen. Claro, el progresista saca la carta del dinosaurio, claro, exactamente, sos un fósil, entonces vos te tenés que tornar. Y todo lo que es nuevo, entonces te dicen el aborto sí, porque en los países de avanzada hay aborto. Esto es una falacia de afirmar el consecuente, porque no por aprobar el aborto en nuestros países vamos a ser un país de avanzada. O las variables económicas y las variables, qué sé yo, en materia de educación van a mejorar porque el aborto sea legal en Argentina. Es decir, la falacia de afirmar el consecuente es todos los hombres son mortales, Sócrates es mortal, luego Sócrates es un hombre. Resulta que Sócrates se llamaba mi perro y era mortal. O sea, el silogismo en apariencia está bien formulado, en apariencia está bien formulado, pero hay una trampa. Todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, luego Sócrates es mortal. Afirmar el consecuente te hace asociar dos cosas, post hoc ergo propter hoc, es decir, dos cosas que como se suceden en el tiempo, una te dice que es consecuencia de la otra. Y dos hechos que se suceden en el tiempo no necesariamente son causa y efecto. Exacto. Bueno, yo una de las cosas, yo una de las cosas que le decía, disculpame justo que te corte, porque justamente No, cuando yo discutía con uno de un progresista me decía, no, pero es el siglo XXI, sos un dinosaurio. Le digo, bueno, vos me hablás de avance, le digo, entre el siglo X y el siglo, entre el siglo X y el siglo XI, en China, por ejemplo, estaba, o sea, se podía ser homosexual libremente, y en cierta faceta de Roma, hasta los mismos soldados decían que acostarse con otro hombre era ser más hombre y demás, le digo. Entonces, ¿qué te tengo que decir? ¿Vos sos la dinosaurio que querés que todo el mundo sea homosexual, y entonces, bueno, avancemos y ahora seamos heterosexuales, o qué, o los fusilamos a los homosexuales, porque son fósiles, le digo? O sea, no entiendo dónde está el progresismo. Le digo, ya en lo que es en tradición, ya está todo hecho, ya está, el hombre ya pasó por todo eso y se consideraron las normas morales ya. Le digo, no puede haber, a ver, lo único que avanza para mí es la tecnología, genial, el resto no, ya está. claro, pero aparte el progresismo que tiene una selectividad espasmódica y horrorosa, porque llama progreso a todo lo que se ayorna a un tipo de discursividad que aparte es recontraimpuesta y se creen transgresores y revolucionarios por repetir la misma sarta de pelotudeces políticamente correctas que les imponen a través de la publicidad y la propaganda. La ley que aprobaba, que proponía el aborto, tenía la extensión de las 14 semanas en pro de que el feto tenga malformaciones. Entonces, estos progresistas que se dicen que eso es avanzada, están llevando y están incurriendo en las mismas prácticas que los espartanos llevaban adelante cuando desde la cima del monte Taygeto tiraban a los bebés mal formados a un acantilado porque no servían para la guerra. Porque no Exacto. iban a poder formar parte de esos esbeltos cuerpos de los 300 espartanos de la guerra del desfiladero de las Termópilas, mi estimado Ulises. Entonces, ellos que se creen progresistas están llevando adelante prácticas eugenésicas que tienen más de 2000 años. Este progresismo es progresismo de café de Recoleta, es un progresismo de la poltrona, del púlpito, de la torre de marfil, porque jamás vieron lo que es un aborto. Parame que voy a enchufar el teléfono porque me estoy quedando sin batería. Pero, a ver, a lo que voy, y con esto quiero que me entiendas, es que estos pseudo progresistas toman la idea de lo novedoso
novedoso, en el fondo para no debatir ninguna idea, o sea, justamente porque no hay un argumento para exponer de manera veraz que la nueva idea, la justifican diciendo que la idea es nueva, que encima no lo es, porque remite a prácticas superadas hace ya siglos, no años, siglos, ni décadas, siglos. Entonces, Ulises, el conservadurismo, en ese sentido es rescatable, que se opone al progresismo, el conservadurismo se lo considera como el opuesto al progresismo, en la medida en que no toma como dogma lo novedoso igual a nuevo. Perdón, lo novedoso igual a bueno, a bondadoso. Está bien. Ahora, nosotros creemos todavía en un fundamento que tiene que ver con algo común a todos, que es esa idea de nación. No solamente conservamos, insisto, el conservadurismo en Argentina tuvo características un tanto oligárquicas, es decir, un tanto clasista. Nosotros creemos, yo soy conservador en la medida que conservo la tradición, no en la medida que conservo mi statu quo, no en la medida que me molesta el pobre, y no que soy conservador en la medida en que, ojo, que la propiedad privada mía está amenazada porque hay gente hambrienta. Eso a mí me hace ruido, y en Argentina, insisto, en el siglo XIX el conservadurismo argentino tuvo ese componente clasista que en realidad era conservador, ¿no? Que quería que para unos pocos esté reservado el espectáculo grandilocuente en el Teatro del Círculo, y insisto, y hablar de política solo para un puñado de hombres afeminados de guantes blancos tomando brandy y jugando al bridge en el Jockey Club. Ese conservadurismo no me identifica a mí, no me identifica. Por eso ahí es donde yo me separo y digo, no, que a mí tiene que ver más con patria versus globalización. Ese conservadurismo era bastante anglófilo, por eso te hablo del bridge, era bastante anglófilo. Entonces, sí, tenemos puntos de contacto, pero esa frontera varía de autor a autor, varía de lectura a lectura, incluso varían las interpretaciones, donde hay puntos de coincidencia, y esos puntos de coincidencia, por eso yo insisto y te invito a que, si podés, leas el libro de Fernando Romero Moreno, se lo recomiendo a la gente que está mirando el vivo, que se llama Nueva Derecha, reflexiones sobre la revolución conservadora en Argentina, que busca esas fronteras entre conservadurismo, paleolibertarismo, ¿no? Y algunos sectores del nacionalismo católico y cierto peronismo ortodoxo. Sí. Fíjate vos que, te lo nombro así en ese orden y parece una ensalada, pero muestra la frontera, dice, estas dos posturas ideológicas se acercan en este punto y se separan en otro. Y así, bueno, un largo etcétera, ¿no? De categorizaciones que hace Fernando Romero Moreno en este libro, que es un intento de clarificar eso, que no solamente para vos, mi estimado Ulises, para todos, nos es a veces sombrío saber definir a dónde termina, cuál es la frontera donde termina el conservadurismo y empieza el nacionalismo. ¿Cuándo pasás a ser de conservador a paleolibertario? Y bueno, hay cuestiones económicas. Yo insisto que la economía, el liberal, se forma en la universidad, que lo forma para entender al capitalismo desde una matriz liberal. Exacto. Exacto. Y yo soy muy crítico. Aparte, hay toda una movida muy libertaria, voy disculpando, Ulises, que se embandera con gritos rimbombantes de viva la libertad, carajo, pero no han leído la praxeología de von Mises. No han leído una copia de la acción social. Ojo que ahora defienden el peronismo, pero porque están haciendo alianzas políticas, ¿viste? Porque si no, no lo defendían. Bueno, por eso te digo, las plataformas políticas, sí, yo por eso te digo, ojo, yo no digamos, en el arte de hacer política, esos frentes de alianza, decir, bueno, el enemigo de mi enemigo pasa a ser, no lo veo, no me rasgo la vestidura porque si no caería en el purismo que tanto he criticado. Pero sí, no, obvio, yo critico el purismo, pero me parece que, o sea, sin nombrar, antes había uno, hay uno ahí dando vueltas entre esos que tiene hasta en el nombre de su canal de YouTube, de todo, critica fervientemente al peronismo, o sea, hasta se jactaba de ser gorila, de sacar pelos por todos lados, pero después a los
o sea, criticaban al peronismo, lo criticaban, y ahora como justamente se alían dentro de los partidos, digamos, ahí que están formando, se alían a sectores peronistas de derecha, ahora salen a pegarle al radicalismo, y todo, y ahora de repente, el peronismo no, le encontramos el lado bueno acá o allá, cuando antes los que le decíamos, mirá, abrite acá, hace esto, bueno, que ahora vamos un poco a eso, me parece totalmente irrisorio y me da, como te digo, o sea, viva la libertad carajo, sí, viva la libertad carajo, pero también políticamente te estás moviendo mal. Y veo cosas raras detrás dentro del arco liberal. No critico a los referentes, no quiero hablar de los referentes. A ver, ¿cuántos leyeron a economistas nacionalistas? ¿Leyeron la teoría cualitativa de la moneda de Beberá y Allende? ¿Leyeron la teoría del orden económico natural? El orden económico natural, que es incluso hasta por derecha al orden espontáneo de Silvio Gesell. Se habla de la escuela austríaca y el único milagro económico en Austria se dio en Pergel, donde se aplicó la teoría argentino, Silvio Gesell, argentino al fin, que utilizaba la teoría de la moneda oxidable, que era una teoría que digamos los sectores nacionalistas. No hay formación en eso. Hagamos una discusión seria acerca de quién fue Ludwig von Hayek, ¿no? Que le pedía a Margaret Thatcher bombardear a Buenos Aires en la época. Esto no es una falacia, es una idiosincrasia anglófila, como piensan también la economía, porque la economía de Inglaterra se forjó con la guerra del opio y con el imperialismo tecnocrático inglés, no es imperialismo americano. Se metió a fuerza de sangre y de balas la economía británica y el imperialismo británico y el coloniaje de los ingleses. Entonces, estos libertarios del orden espontáneo o vivían de subsidio, como con Mises, o bien como eran anglófilos de una nación conducida por conservadores, por el Partido Conservador Británico, que era el partido de Margaret Thatcher, que tenía como libro de cabecera, creo que uno de los libros de von Hayek. Hagamos una discusión seria de todos estos temas. Los economistas no estudian el pacto de vasallaje, no entienden la economía de la Edad Media. Creen que el capitalismo es superador porque sí en todo plano. Están haciendo progresismo cuando dicen eso. Porque no entienden cómo funcionaba el pacto de vasallaje. El siervo de la gleba gozaba de todas las libertades que se puedan ocurrir. Solamente tenía que tributar a cambio de trabajar la tierra, pero era perfectamente libre. Hay una incomprensión total del periodo que los ilustrados llamaron edad oscura, edad sombría o edad de oscurantismo, que es la Edad Media. Ahora, dicho esto, mi estimado Ulises, sí es legítimo que se critiquen unos a otros. No me extraña que alguien se jacte de ser gorila, porque de hecho el epíteto de gorila hoy tiene como una suerte de agravio que el peronista hace de aquel que está en contra de las ideas de Perón o de la doctrina peronista. En realidad nació cuando la revista Dislocada hizo una parodia de una película, una vieja película de Ava Gardner que transcurría en un universo selvático y donde se escuchaban ruidos de alimañas y los personajes bebían mirando para todos lados cada vez que se producía un ruido y creían que eran gorilas que los iban a atacar y los acechaban. Entonces, en esta parodia, que era una versión de la película como la que podía ser Tinelli de alguna película famosa, de la revista Dislocada, cada vez que pasaba algo, el personaje principal decía, deben ser los gorilas, deben ser. Deben ser. Repitiéndome los verbos, repitiéndome. Y se popularizó en aquellas tumultuosas y convulsionadas épocas, en 1952 más o menos, cuando muere Evita, muere Eva Perón, se debilita mucho el peronismo en Argentina, Perón queda solo, eran un complemento que hay que entender como un engranaje perfecto en su forma de actuar y de pensar, Perón y Eva. Y queda, digamos, el proyecto peronista sin Eva queda cojitranco, queda como Ringo, le faltaba una pata. Y entre el año 52 y el año 55 amén del triste, célebre para algunos, bombardeo de la plaza, hubo varios atentados, hubo distintos intentos de golpe y varios atentados.
Entonces, cada vez que se escuchaba el atentado, digamos, la noticia salía en los diarios del atentado en el subte, por ejemplo, el que hubo, o aparecía algún foco de rebelión contra el peronismo, los que estaban en contra decían, deben ser los gorilas, deben ser. Es verdad. De ser ellos los que estaban pergeneando, o sea, el tirano prófugo, después, el segundo tirano, primero era Rosa, el segundo era el tirano prófugo y el dictador depuesto, va a ser volteado por nosotros. Ellos se jactaban con orgullo el mote de gorila, nosotros somos los gorilas. Entonces no es un epíteto con el que intenta increpar o agraviar, insultar al que está en contra de Perón. Es algo que asumieron en su momento aquellos que estaban en contra de ese proyecto. Está bien, es legítimo, o sea, vos podés estar en contra de una idea y defenderla y militar. Obviamente que hubo desaciertos de ambas partes, insisto, en una época muy convulsionada de nuestra Argentina. Un fierro caliente. Era un fierro caliente para todo, hay que analizarla. No es fácil analizar estas épocas con objetividad. No digo que yo lo pueda hacer, digo que, bueno, analizar. Ahora, bueno, justamente tomabas el tema del patriotismo o globalismo, y justamente, yo me acuerdo que uno torpemente agarraba y decía patriotismo o globalismo, porque un amigo me dice, siempre lo que pasa en el mundo, a los 4 años en Argentina sucede. Yo le dije, vos, estoy esperando los 4 años todavía que pase, porque el mundo, cuando pegó ese reverso, como vos nombrabas, Víctor Orbán en Hungría, Marine Le Pen en Francia, Geert Wilders en Holanda, bueno, ahora el hecho de Vox en España, sucede, bueno, alternativa para Alemania en Alemania, después, bueno, pasó en Estados Unidos, que fue el boom, donde ahí surgió el alt-right, y hasta hubo una marcha, el Union Right, que era la unión de la derecha, que ¿qué pasa? Donde yo siempre digo, vos fíjate, el anarcocapitalismo con la bandera de Gaxen, ese anarcocapitalismo tóxico, por un lado, por el otro lado la bandera nazista, del otro lado, y estaban los tipos juntos, marchando juntos, o sea, a lo que voy con esto, que en todo el mundo se unieron las derechas más, como que dicen, rancias, del liberalismo, del nacionalismo, del conservadurismo, si ellos, por eso lo llamaban la unión de la derecha, esa marcha, que fue una de las boom para ganar Trump. Y en Brasil después también se pegó el giro, en Uruguay podemos también tomarlo, está Kast en Chile, acá en Argentina no sé a quién se le podría dar ese mote, pero a lo que voy con esto es que se hizo la lectura de patriotismo versus globalismo en el mundo y ahora llegó recién acá. ¿Vos creés que se está dando esto acá y que va a funcionar? Yo creo que se están alineando los planetas para que eso pase. Se insiste cada vez que parece que va a brotar algún líder, claro, me refiero a un líder, alguien con una voz de peso, ¿no? Es decir, me refiero a las voces emergentes, que intentan denunciar la verdadera fractura entre patriotas y globalistas. Enseguida se trata de traducir eso a términos de izquierda y derecha. Entonces tratan de correr ese discurso si está más tirado a la derecha o tirado a la izquierda. Como hay una incomprensión, incluso yo lo veo en el periodismo, es increíble el formateo psíquico que tienen, porque tienen una patológica incapacidad de pensar la realidad de manera distinta a términos de izquierda y derecha. Entonces, pero entonces eso es neoliberal. No, pero y entonces estás a favor. A ver, las cuestiones en el mundo está mostrando que el globalismo, cuando fue la década del 90, con el consenso de Washington en Estados Unidos, con el Foro de San Pablo, que eran los líderes del populismo iberoamericano, como contraparte del consenso de Washington, que para mí forman parte de un mismo proceso, el resurgir de los indigenismos y demás que nacieron en la reunión del Foro de San Pablo, parecía que el globalismo representaba todo aquello que tenía que ver con la libertad. ¿Por qué? Porque Internet llegaba a tener características de uso doméstico en la década del 90. Vos eras, no sé si habías nacido, eras muy joven.
¿Década del 90? No, no, No. no, pero, no, 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 nací en el 93, Ah, bien, pero bien. digamos, me nutrí con eso. Agarré justo el Conocemos un final. poco. En la Sí. década del 90, bueno, la década del 90, que tiene esa característica, nos presentó el globalismo. Yo incluso hasta en la escuela lo tenía así, ¿no? El globalismo como un Sí. mundo de apertura, esta idea de aldea global de que hablaba Herbert Marshall McLuhan. Volvemos a la aldea global. Te lo enseñaban como un capítulo encima, ¿viste? Y te lo enseñaban como algo muy bueno. Y vos decías, wow, o sea, sí, el globalismo. Internet, o sea, red, entre redes, significa entre Mm, redes, Internet. ujú, Entonces, nosotros íbamos a estar en un mundo conectado y va a ser la amplitud total de la libertad. ujú, Y así fue presentado porque el globalismo, obviamente cuando llegó a mis manos el libro de Adrián Salvucci, que se llamaba El ujú. cerebro del mundo, Sí, qué buen libro, bueno, qué buen que se libro. llamaba, bueno, en ese momento el libro tuvo varias ediciones, tuvo como 5 ediciones o 6. Mm, Y al mm, principio el libro tenía un subtítulo que se llamaba La cara oculta de la globalización, porque él explicaba que esta globalización, en el fondo, encerraba un interés inconfesablemente eh, opresivo en la sociedad. En ujú, realidad, la libertad no iba a venir. Lo que iba a venir al contrario, era como una especie de gobierno mundial único y oculto. ujú. Y La después, oligarquía financiera. en las últimas ediciones, que tiene varias ampliaciones, agregados, unas versiones aumentadas, lo debo tener por acá, a ver si lo encuentro, o lo tengo lejos. Eh, Ese libro después se llamó del globalismo al orden mundial. O sea, cambió el Ujú, subtítulo. Porque hoy ya nadie cree, ¿qué pasa? Las ideas del globalismo primero tratan de ser amigables. Y ujú, cuando ya cuando ya nadie cree más, nadie compra más la mentira del globalismo como un mundo de progreso, digamos, paulatino, ujú, ininterrumpido, pero de manera gradual hacia la libertad y el desarrollo humano pleno, se impone y muestra la verdadera faceta que es totalmente opresiva y tiránica. Por eso ahora, digamos, como hace ya casi 3 décadas que quieren imponer ese globalismo a ultranza y borrar la frontera de las naciones y no lo logran, ahora se viene el gran reseteo mundial. Davos propone un ujú, reseteo, como una especie de borrón y cuenta nueva. ¿Viste como un nene caprichoso que está jugando a las cartas y como no ujú. puede ganar, va perdiendo y dice, no, 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 vamos a juntar el mazo y repartamos otra vez porque no me están tocando las cartas que yo quiero? ¿Viste cómo Exacto. vas tocando estás jugando al truco viste, va por la mano número 14 y todavía no te tocó, no un ancho, no te tocó un 7 de oro, en toda la mano tocó un 3. Ni un 3. Claro, no salió en un 3. Bueno, entonces decís, no tengo ni para cantar la mentira, ni para cantar un envido sonso, nada. Entonces vos querés repartir de nuevo. No, no, empecemos todo de nuevo. Y borremos los puntos, llevamos el conteo a cero. Bueno, eso es el reseteo mundial. Ese globalismo ahora se va a poner a fuerza de la pandemia. Es decir, han buscado una excusa para llevar a todos a un estado de excepcionalidad, a una especie de estado de sitio, sin llamarlo así, a nivel mundial, para decir, bueno, ahora hay que hacer como que repartir de nuevo, hacer una vuelta de página, hoja en blanco. Porque el globalismo en realidad lo que quería es que nosotros compremos y en cuotas encima lo paguemos nuestra posteridad en la esclavitud. ¿Por qué? Porque en realidad los mecanismos de control, Ulises, la sociedad de control, no es más la sociedad del control previo a la globalización. Me refiero a la de la Guerra Fría, donde el control era panoptismo y el control era para ver si vos eras un desertor, un disidente, un traidor, en la Unión, la KGB sobre todo hacía esto, que era la ex NKVD, ¿no? El Instituto Antropov, donde se formó Putin, servía para eso, para buscar a aquellos que estaban en contra del régimen, o la Stasi en la Alemania del Este. El panoptismo era para meterte preso. Ahora tenemos un panoptismo laxo, por dos cuestiones. Porque no nos van a meter preso, lo que van a saber es a través de cifrados algorítmicos nuestros gustos, nuestros intereses, nuestras rutas de búsqueda. Con el Bueno, lo del algoritmo chip. saben
Lo del Claro, chip que quieren... bueno, la cuestión del chip ni hablar, eso sería, el transhumanismo es un capítulo en el que no me quiero meter porque tenemos que empezar otro vivo para poder hablar de eso. Pero Pero hay hoy, ya, viste, encima ya hay el tema del yo chip, no con el tengo, DNI que te viene. pero no tengas dudas, no tengas dudas que vamos a camino hacia eso, a la marca de la bestia. Ahora, el panoptismo de ahora no es el ojo del surveillance, la Ujú, cámara que te mira, o el puesto de vigilancia, o el puesto de tránsito que te pide la documentación en un screen, el control de alcoholemia. Ahora la ujú, vigilancia es surveillance. Ahora nosotros nos filmamos entre los ciudadanos y nos ujú, filmamos, mirá, ese no tiene barbijo, mirá, ese no ujú, se puso alcohol en gel, ese no cumple el protocolo. Somos nosotros mismos los que nos denunciamos a través de una cultura de la delación que nos han impuesto. Y lo que saben son nuestros gustos y nuestras costumbres. Entonces ahora los candidatos y el globalismo articulan un discurso adecuado a lo que saben que nosotros queremos. Entonces, como saben que nosotros queremos nacionalismo, o mejor dicho, ujú, una vuelta a lo patrio, ujú, el globalismo se disfraza, y mucho cuidado con esto, de tendencias en apariencia políticamente incorrectas, ujú, en discursos cuasi xenófobos, porque en el fondo es ujú, lo que la gente piensa pero no dice. Entonces aparece uno hablando, pero mirá, mirá, no le importa perder votos, no, al contrario, le importa ganarlos, por eso está empezando a articular un discurso que ellos saben que es el que garpa, para hablar en criollo, ujú, porque lo saben a través de los cifrados algorítmicos que extraen de nuestras redes. ujú, Ahora, como con nuestras redes nos dimos cuenta que la pandemia era para resetearnos, nos ujú. están empezando a censurar. Hace 15 días le sacaron la cuenta a Adrián Salvucci, le sacaron el Sí, canal de YouTube. Hace 3 días, esto yo lo dije la semana pasada en el último programa donde entrevisté a Horacio Tretamanti, muy por buena entrevista encima. el tema del decreto 949 de la hidrovía del Paraná, y terminé haciendo una editorial diciendo, ¿y quién sigue después de Salvucci? ¿Quique Romero? Bueno, hoy me llamó Quique Romero para decirme que ayer le bajaron el canal de internet. Entonces, Sí, yo lo seguía y el no lo globalismo encontré. está mostrando la censura más brutal porque no es libertad, no es aldea Ujú, global, no es galaxia Gutenberg siquiera. Esto es una aldea tribal donde el ujú, cacique del gran hermano nos pone el pie encima. Si nosotros asomamos la cabeza, nos pone el pie encima. No nos van a dejar, no nos van a dejar asomar la cabeza e ir en contra en los planes de la vacunación, contra el transhumanismo, contra la vacunación masiva y contra la pandemia, que es lo que sirve para justificar en Davos el reseteo económico. ujú. Ahora, justamente vos tocabas el tema de esa mayoría silenciosa. Yo llamo mayoría silenciosa, o a muchos lo llaman, no es que yo lo inventé, porque digamos que es un concepto robado. Ahora, Todos yo, robamos, todos somos salieri de alguno, no. porque yo, ¿qué pasa? Yo me acuerdo cuando me tomaba el trabajo por más Cámara de Plata, o sea, cuando uno se toma un taxi, un remis, hablar y decir, por ejemplo, ¿no? Un tema muy polémico para algunos, para mí no, pero el tema del proceso militar, yo decía, no, porque habría que volver los militares, pasa que viste, si decís, ¿y qué te decían? Sí, no, sí, flaco, y se ponían a hablar y decían, no, sí, viste, si decís esto, pero bueno, como veo que vos pensás igual, me decían, no, sí, sabés que en la época de la dictadura a mí no me pasaba nada, que esto y el otro, y también pasaba el tema de que, por ejemplo, charlando entre amigos, ahora ya cada uno sabe, digamos, ¿no? En el grupo de amigos tenés el que está más a la izquierda, el que está más a la derecha, el que es más esto, más lo otro, el apolítico, el que no le interesa nada. Entonces, en el grupo de amigos de la escuela, ¿no? Somos los mismos 8 de siempre. Siempre éramos 25 mujeres desde primer grado y 8 hombres, de así hasta tercero polimodal, imagínate, y nos seguimos hablando. ¿Qué pasaba? Yo, cuando uno más grande, ya, como yo estudié periodismo y demás, agarraba y me decía, no, Uli, pero vos qué pensabas de esto, lo otro, y yo, obviamente, no de récord, vos, ¿no? Yo hablaba. Igual ya la gente lo sabe, ya lo ha visto, o la que ve en mis redes sociales y todo, yo defiendo fervientemente el proceso. Ahora,
¿Qué pasa? Cuando yo me lo puse a defender, me acuerdo que yo había un amigo que estaba siempre callado, no opinaba nada, ¿viste? Pero yo me ligaba las puteadas, todo, ¿viste? Y cuando después sí volvíamos en el auto, me decía, Chuli, con lo que hablaste, no, ¿viste? Yo porque no lo quiero decir, porque vos te animás, dice, pero yo también, ¿viste? Con la época de los milicos, yo estoy a favor, que esto y lo otro. ¿A qué pasa con esto? Con lo que vos hablabas, yo lo vi en un amigo, si bien yo obviamente por ahí no lo hablaba mucho, pero Brandon, mi camarada de radio cuando hacíamos programa, hablaba de temas que muchos lo trataban de conspiranoico, nazi, de todo, ¿viste? No, estás en contra del nuevo orden mundial, antisemita, ¿viste? Enseguida, ¿viste? Ahora, ¿qué sucede? Cuando nosotros agarramos él se hacía las editoriales, yo no me quería meter mucho porque él era el especialista, ¿no? Pasaba esto, lo trataban de conspiranoico, y yo lo vi, de que él te decía algo, y a los meses hasta tuvimos que hacer una sección de Yo te lo dije, en el que cosas que él hablaba, sucedían. Y ahora, por ejemplo, él hablaba de todo esto, y él me dice, qué loco, me dice, no negro, porque a mí me llovían de que me decían conspiranoico, loquito, que esto, que el otro, y si vos ves ahora, dice, a esos políticos, no vamos a dar nombres, ¿no? Pero esos políticos que se llamaban políticamente incorrectos, del sector liberal, que trataban a los nacionalistas de vos sos un conspiranoico, vos estás loquito, vos te crees lo de Bill Gates y que esto y el otro, y ahora cuando los ves en los videos, los ves, te dicen, no, contra ese nuevo orden mundial, y vos te quedás como, cuando yo lo dije, era un loquito conspiranoico, ahora lo decís vos, y todos te aplauden, me estás cargando. Es justamente esto de lo que vos hablabas. Sí, a ver, acá nosotros nos las pasamos acusándonos, como voy a utilizar los términos de Jaureche en el manual de las onceras argentinas, de nipo nazifaz y falango peronista, Castro Sí. nacionalista, oligo impero pentagonista. Y en el fondo, la lucha contra un orden internacional único atenta contra todo. Atenta. Primero, va a hambrear al mundo. O sea que una verdadera izquierda debería oponerse. Una verdadera izquierda debería oponer. No la izquierda funcional cipaya que recibe sobre. La verdadera izquierda debería oponerse. Después, contra las libertades individuales. O sea, un verdadero liberal libertario debería oponerse a este orden opresivo. Lo que pasa es que su dogma antiestatista no le permite ver que es Davos, un conjunto de empresarios mendaces, el que está armando un gobierno, una supranación opresora. No lo pueden ver por su dogma antiestatista, pero en realidad son las corporaciones privadas las más liberticidas. Ellos no pueden creer que el orden mundial es un liberticida de privados, de una corporatocracia supranacional. No lo entienden. Los estados, es verdad que están llenos de ñoquis y que tienen sistemas impositivos confiscatorios, pero son confiscatorios para que las naciones toman para responder a esos tenedores de deuda privado que son los usureros que nos tienen de rodillas y sometidos a sus pies. Entonces, ningún verdadero libertario se puede congraciar con este orden internacional liberticida. Ningún verdadero, digamos, hombre no digo progresista, sino que con alguna la protección de los derechos humanos puede abogar por lo que plantea este nuevo orden internacional, y por supuesto los patriotas y los nacionalistas, que son los que más han articulado un discurso diametralmente opuesto al globalismo como ideal, como ideario. Entonces, no es una cuestión de acusarnos entre nosotros qué ideología o qué matriz ideológica es más funcional a lo que está pasando, sino que es un tema de orden práctico. Y a mí no me importa si vos tenés, obviamente que yo puedo criticar, voy a criticar que los que van marchando con la bandera del Che Guevara no saben, en la fiesta del orgullo gay, bajo el grito de la revolución no necesita peluqueros, el Che Guevara, Ernesto Guevara de la Serna, edificó el primer campo de concentración a eliminar a los homosexuales en la de Guanacavives. Y Camagüey. Que los que flamean la bandera amarilla con la serpiente no sepan que Gansen era un esclavista hijo de remil puta. A mí lo que me importa es que, unidos por el espanto, por el
tanto, nos antepongamos por una cuestión de preservación nuestra como sociedad occidental, porque al único al que se le pide apertura y tolerancia es al hombre occidental. Se lo pide el mundo de Medio Oriente, a nosotros nos piden la apertura, que tenemos una cultura de características necesariamente xenófobas e intolerantes. Lo único que le piden tolerancia al hombre blanco cristiano y occidental. Entonces, nos tenemos que unir por una cuestión de orden práctico, para no desaparecer como sociedad, como Occidente, ¿no? Porque estamos en una situación de decadencia de Occidente, al decir de Spengler, del cual podemos resucitar como el ave fénix o ver cómo nos revienta un puñado, insisto, plutócratas que quieren un mundo para 400.000 tipos. No es esto de los 7.000 millones. Les molesta los 7.000 millones. ¿Por qué? Porque se está viendo que la hambruna, que los intereses, como lo demuestra el informe de Oxfam, que no son santos de devoción, las 60 personas más ricas del mundo tienen la misma riqueza que la mitad de los 1.600 millones más pobres. El 99% de los recursos económicos, el 99% de los recursos en general, ¿no? Mundiales, los tiene el 1% de la población mundial. Agarrar la realidad Forbes, buscar el ranking de las personas más poderosas y ricas del mundo y te vas a dar cuenta quiénes son los que controlan el mundo. Contra esos tipos nos tenemos que poner. No es contra tal o cual ideología, porque vamos a seguir teniendo una soncera de Jaureche. La verdad que, Lucas, no te quito más tiempo, la verdad que me diste una hora increíble, bueno, agradecerte por haber aceptado, y bueno, antes que terminar la entrevista, me gustaría que le hables a esos jóvenes que siempre le hablas desde tus videos, esos que dicen, ya está, esto no tiene solución, me tengo que ir de Argentina, Ezeiza es la salida. ¿Qué le dirías a esos chicos que le hablas siempre de intentámelo, no me hagas como todos, por favor, te pido, que le dicen, bueno, está bien, te querés ir, andate, ya está, no les puedo decir nada, llamalos, decirles que se tienen que quedar a luchar, una vez más por lo menos? No, es que contra el globalismo, si se van a saltar de la sartén y van a caer en las brasas. O sea, ¿a dónde te vas a ir? ¿A dónde te vas a ir? Salvo que te vayas, no sé, a la Luna o a Marte, salvo que te vayas a dar una vuelta en el planeta Nibiru, que tiene supuestamente una órbita más grande, no te podés ir de este... A ver, la opresión del mundialismo es una opresión justamente mundial. Entonces te vas a un lugar que en apariencia es mejor, pero tarde o temprano está fuera de este circuito que es malthusiano. O sea, es un circuito malthusiano. Viste que Tomás Malthus hablaba en su ensayo sobre la población. Sobra gente. Entonces, lo que están haciendo es inventar un virus para matar a nuestros viejos e imponer y obviamente ahora van a ir por la eutanasia, y el aborto para que no nazcan nuevas personas en el mundo. Hay un programa de despoblación. Nosotros, bueno, ya estamos acá circunstancialmente, todavía no nos pueden matar. Nos van a matar de hambre. Pero quieren un mundo para unos pocos. Saben que los recursos naturales son escasos. Saben que en la Antártida está el reservorio de agua dulce más grande del mundo y lo quieren privatizar. No es verdad, es verdad. Todo, por las dudas. Entonces, yo lo que les hablo es desde el sentido común. Yo en mi canal he entrevistado a gente de todos los espectros políticos, ideológicos. Tengo entrevistas con Nicolás Moraz, tengo diálogos con Agustín Laje, tengo diálogos con Marcelo Gulo, con Guillermo Moreno, con Gómez Centurión, con aquellos que tienen algún sentido crítico a cómo se está manejando la actual situación de las cosas. He hablado con gente de los extractos más antiperonistas y más fervorosamente peronistas, como Diego Massieri. Pero también he hablado con el padre Pepe, pero también he hablado con Javier Olivera Rabasi, con Victoria Villarruel. Es decir, lo que estoy hablando es gente con sentido común, que puede aportar algo para sacarnos de esta venda, de esta caverna platónica, la que describe Platón en el libro séptimo de la República, porque el tiempo se agota
y nosotros tenemos que dar una investida juntos, en la medida de lo posible, o vamos a ver cómo, tarde o temprano, vamos a ser los sectores postergados del mundo de mañana. El nuevo reseteo no va a repartir nada, va a concentrar aún más y de peor manera. Entonces yo le hablo al sentido común. La defensa de lo patriótico, ayer el domingo dije precisamente que Ulises, el de la Odisea, mi tocayo, fue el primer nacionalista, porque él podría haberse quedado en la isla Ogygia, con su hermosa diosa Calipso, que lo tenía siempre joven, y sin embargo decidió volver a su patria, Ítaca, y defender a su hijo, que era víctima de la conspiración de Antino y los gentiles, Telémaco, y volver con su amada Penélope, que estaba siendo asediada, y decidió renunciar a todo para volver a su amada Ítaca. Nosotros tenemos que defender, nosotros no luchamos porque odiamos al que tenemos enfrente, nosotros luchamos porque amamos a quienes tenemos detrás. Ese es el mensaje que tenemos que decir, no hay lugar donde irse. No, acá no hay escapatoria, o luchamos o nos comen, o nos comen los fenicios, o luchamos como romanos o volvemos a las guerras públicas, ¿no? O estamos del lado de los fenicios, o estamos con Aníbal, o estamos con Escipión el africano. No hay alternativa. Yo estoy del lado de Occidente, estoy del lado de la romanidad. Los fenicios vienen a hacer la cultura del saqueo, de la marroquinería. Nosotros estamos del lado del imperio de la nación. La verdad que te doy unas gracias increíbles y gran clase gratis me diste, ¿eh? Así que, No, nada, la verdad que bueno, vos me agradecías al principio, pero yo te tengo que agradecer la verdad por el tiempo y por haber aceptado la entrevista. te mando un fuerte abrazo, te agradezco un montón y bueno, espero después verla en YouTube. Muchas gracias. No, obviamente, te agradezco un montón y ahora, como corto, ya lo bajo y lo termino subiendo a YouTube, te paso el link y todo. Gran abrazo, que andes bien. Te mando un abrazo gigante. Hasta la próxima.